Bien, tenemos el siguiente problema que dice: de un triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos, uno mide 4 metros y el otro 3 metros. Calcular los datos faltantes del triángulo, o sea, tanto ángulos como lados. Yo puedo colocar este 4 metros y el 3 metros donde yo quiera. Lo importante es saber cuáles son los catetos. En este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y sabemos que es un triángulo rectángulo porque hay un ángulo de 90 grados, siempre tiene que haber un ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. Ese ángulo se ubica siempre donde hay una L perfecta, y en este caso podemos notar de que la L perfecta está acá. Entonces, en esta esquina hay un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Ese ángulo siempre está apuntando hacia lo que se conoce como hipotenusa. Entonces le vamos a colocar nombre acá. Lo primero siempre es, en este tipo de problemas, identificar la hipotenusa, colocando sus partes, ¿no? Colocando quién es los catetos, quién es la hipotenusa. Bien, ya sé que es la hipotenusa, el que está enfrente del ángulo de 90 grados, o el que está enfrente de la L perfecta. Si sabemos cuál es la hipotenusa, los otros dos por ley tienen que ser catetos. Entonces tengo un cateto y el otro también va a ser cateto. Ahora, podemos tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. En este caso lo vamos a ocupar, pero más adelante, porque tengo que encontrar todos los datos que faltan del triángulo. De momento, solo me interesa saber cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Voy a identificar la hipotenusa, que está enfrente del ángulo recto. Los otros dos, por ley, tienen que ser catetos. Entonces, hay un cateto que vale 4 y otro que vale 3. Yo puedo colocar las medidas donde yo quiera, entonces voy a colocar que este vale 4 metros. Lo importante es colocar las dos medidas, no me especifica cuál es cuál, así que no hay problema, solo es cuestión de perspectiva. Entonces uno mide 4 metros y otro 3 metros, o sea, 4 y 3. ¿Para qué voy a hacer? Lo que voy a hacer para calcular el dato que me falta, el lado que me falta, es utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, sin importar cuál sea el cateto, ¿sí? Lo importante es eso, ese es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa yo voy a colocar una variable, le voy a colocar x, que sería lo más común. Entonces voy a colocar primero la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa yo dije que iba a valer x, entonces x al cuadrado. Eso es igual a un cateto al cuadrado. ¿Cuál cateto? Pues no importa cuál de los dos coloque, lo importante es que coloquemos uno de los dos acá. Voy a colocar el de 4, entonces 4 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es 3. Entonces aquí 3 al cuadrado. Vamos a desarrollar esas potencias. Voy a copiar el x cuadrado. 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4 son 16, más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Ahora tengo que hacer la suma. Sigo copiando el x cuadrado. 16 más 9 son 25. El cuadrado lo voy a convertir en una raíz para pasarlo al siguiente lado, o le puedo sacar raíz a ambos lados y con eso simplificar esto. Ahora la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya tengo el valor de la hipotenusa. La hipotenusa vale 5 metros. Bien, ya tengo los tres lados. Ahora me faltan los ángulos. Ahora, ¿cuál ángulo encuentro primero? No importa en cuál. Yo me puedo ubicar en el de arriba o me puedo ubicar en el de abajo. No importa cuál tome como referencia, pero lo importante es que asumamos un ángulo de referencia, y de ese ángulo va a depender cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Yo me voy a ubicar por conveniencia en este de acá arriba, que bien pude haberme colocado también en el de abajo, que no importa, ¿sí? Entonces, como yo me voy a tomar de referencia este ángulo de acá, que me voy a llamar B mayúscula, que no importa la letra, yo lo voy a colocar B mayúscula, este va a ser mi ángulo de referencia. Si yo me ubico acá, este ángulo apunta hacia el cateto opuesto siempre. ¿Sí? Y notemos eso, que si yo me hubiera ubicado en este ángulo de acá, el cateto opuesto hubiera sido 4, pero no tomé ese de referencia, tomemos este de acá. Entonces el que está enfrente es el cateto opuesto.
Repasemos para siempre identificar esto. El que está enfrente del ángulo 90 grados, hipotenusa. El que está enfrente del ángulo que estoy tomando como referencia se llama cateto opuesto. Hipotenusa, cateto opuesto, me falta el cateto adyacente. Ahora, para saber quién es el cateto adyacente, es bien sencillo. Ya tengo la hipotenusa, ya tengo el cateto opuesto. Obviamente, el que queda es el cateto adyacente. Otra definición para cateto adyacente sería que es el que une la hipotenusa con el cateto opuesto. O sea, si yo conozco la hipotenusa y el cateto opuesto, obviamente ya sé cuánto vale el cateto adyacente. Bien, vamos a encontrar el valor de ese ángulo B, que yo decidí colocarle B. Las fórmulas que puedo utilizar, bueno, de las 6 razones trigonométricas principales, me voy a basar solo en las primeras 3, en las 3 principales, que es seno, que es opuesto partido hipotenusa, coseno, adyacente partido hipotenusa, y tangente, que es opuesto partido adyacente. Bien, voy a utilizar una de esas 3, de hecho solo puedo utilizar una de esas 3. Ahora, ¿cuál quiero encontrar? Bueno, yo quiero encontrar el ángulo beta, el ángulo B. Ese ángulo B, pues como tengo todos los lados, pues podría jugar con cualquiera de estas de acá, con cualquiera de las 3 funciones. Yo voy a utilizar el cateto opuesto y voy a utilizar la hipotenusa que acabo de encontrar. Opuesto y hipotenusa. Yo quiero relacionar esas dos. Pues como yo quiero relacionar esos dos, voy a buscar acá cuál es la fórmula que relaciona opuesto y hipotenusa. Y buscamos acá y tenemos que la única que relaciona opuesto e hipotenusa es seno. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de seno. Voy a colocar acá, voy a hacer un poco, voy a amplificar la fórmula, voy a hacer un poco más grande. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en esta fórmula con los datos que tengo acá. Seno de ángulo, y el ángulo yo decidí llamarlo B, entonces seno de B igual cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto acá? Cateto opuesto vale 3. Entonces 3 dividido hipotenusa. La hipotenusa, su valor es 5. Entonces aquí voy a colocar 5. Bien, siempre que voy a encontrar un ángulo y yo quiero despejar esto de acá, voy a utilizar una función trigonométrica inversa. O sea, si utilizo seno, va a ser seno inverso. Si utilizo coseno, utilizaríamos coseno inverso. Si es tangente, estaríamos utilizando tangente inverso. Para nuestro caso es seno inverso porque estamos utilizando seno. Entonces acá es seno inverso, o sea, seno a la menos 1 de 3 partido 5. Y lo hago así para incluir todos los decimales. Eso solo lo vamos a escribir en la calculadora. En la mayoría de los casos tenemos que oprimir Shift y luego la tecla seno para sacar la segunda función de seno, que sería seno inverso. Seno inverso de 3 quintos. Si eso lo hacemos en la calculadora y toda mi calculadora esté configurada para trabajar en grados, nos va a dar 36.87 aproximadamente grados. Entonces ya tengo el valor de un ángulo. Miren. Entonces tengo este ángulo. De hecho, este de acá ya tenía que valía 90 grados. Ahora tengo este de acá que vale 36.87. 36.87. Y para determinar el otro ángulo, pues no es necesario hacer otro procedimiento similar a este. Sí se puede hacer de esta manera calculado. Pero lo vamos a hacer utilizando una propiedad de los triángulos. Todo triángulo, sin importar su formación, tiene que tener 180 grados en la suma de sus 3 ángulos internos. Entonces, la suma de los 3 ángulos internos tiene que valer 180. Quiere decir que esos 3 tienen que darme 180. Y lo que voy a hacer es cuánto le falta a esta suma de esos 2 ángulos para que sean 180. Entonces voy a hacer 180 menos la suma de 90 más 36.87 grados. Ya, una resta para saber cuánto es lo que le está faltando para que esto sume 180 grados en sus ángulos internos. Si hacemos la resta,
180 menos el resultado de la suma de 90 más 36.87 nos da 53.13 grados. Y ese es el ángulo que iría acá. 53.13 grados. Y con eso hemos resuelto este problema y ya encontramos todos los datos que nos hacían falta de este triángulo. Bien, cualquier duda pueden dejar en el comentario. Si quieren algún problema que lo resuelva, yo se lo resuelvo con mucho gusto. Siempre que me lo pidan con mucho respeto. Y eso sería todo. Gracias.